Vamos a saludar a esta hora de la mañana. Pablo Callejón está con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo trató la tormenta? Bravo en el centro de la Argentina, el temporal, en el sur de la provincia de Córdoba en particular, en la ciudad de Río Cuarto, ha generado muchos inconvenientes y va a seguir la lluvia, así que hay que estar atentos. Bueno, lo que no desciende, estábamos observando, son las alertas por temperaturas extremas. Todavía alerta roja en gran parte de la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos. Es decir, la temperatura, más allá de inestabilidades, no desciende. Sí, igual donde la temperatura está más alta en lo político es en San Luis, ¿no? Qué bárbaro esa noticia. Qué lío que armó el Adolfo con esto, ¿no? Ahora, qué relación, ¿no? Porque te acuerdas que habían perdido, después se juntaron, después dieron vuelta, una primera vuelta. De poder de muchos años. Por primera vez no va a haber un Rodríguez A entre los candidatos de San Luis. Porque está el ex juez y bueno, y no va a ser Adolfo. No, Adolfo Rodríguez dijo que no va a ser. El candidato, es más, se suma a... Es rarísimo verlo en Cambia San Luis, ¿no? Sí, claro. Supongo que Poggi estará entre Poggi y el ex juez. El próximo gobernador de San Luis, lo que marca, bueno, está bien, cuando Poggi integraba el peronismo, tampoco hubo un Rodríguez A. Claro. Como candidato. Claro. Está bien. Allí hubo una interrupción de ellos. Efectivamente. Pero es toda una marca de época, ¿no? No, tremendo. Es una noticia, bueno, que ha convulsionado la política. Además tiene connotaciones también a nivel nacional, ¿no? Por lo que significan los Rodríguez A en la provincia de San Luis. Sí, porque además Adolfo era un hombre cercano al cristinismo. Sí. Por lo menos tenía un buen vínculo con Cristina. Y ahora, junto con Poggi, digamos, con el radicalismo, el PRO, hay que ver cómo juega ese escenario, porque quedaría un poco acéfalo el kirchnerismo en San Luis también. Algunos te dicen, no, es imposible. No, en la política... Y con Adolfo, y con los Rodríguez. Vamos a poner un freno de eso, de lo imposible, tan imposible. Nada es imposible en San Luis, nada. Vamos a dejar una ventanita abierta, la vamos a dejar. La última elección perdieron por 20 puntos, en la primera rueda y ganaron por 22. Viste que ahí se juntaron y dijeron, che, no, pará, no podemos perder. Y salieron a recorrer la provincia. Debe haber sido el único episodio en la historia electoral de la Argentina en el que en apenas 15 días pasás de perder por 20 a ganar por 20. Es decir, 40 puntos. Sí, 40 puntos. Tremendo. Es maravilloso. Pero sí, sin dudas que es la novedad política a nivel nacional, digamos, se da expresamente en San Luis, pero que tiene un relieve nacional fuerte, ¿no? Importante por lo sorpresivo. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar de la inflación porque hoy se van a conocer los datos del INDEC, pero las consultoras privadas ya vienen adelantando que los números no serán para nada positivos. Se prevé una cifra superior al 6%. Las consultoras privadas hablan de una cifra que va a estar entre el 6 y el 7 puntos. Pero además que habrá un fuerte impacto en los alimentos. Bueno, ese es el tema, Pablo, ¿no? Lo venimos marcando. Vos sabés que hay una universidad, que ahí lo vamos a ver un ratito al dato, que ya está midiendo la inflación de los trabajadores. Claro. La mide directamente con el impacto de los trabajadores, ¿no? Que es central, porque ahí es donde se está dilucidando la suerte de una mayoría de argentinos y argentinas que no llegan a fin de mes. En el día de ayer hablábamos con Vanessa Ruiz, almacenero de Córdoba, y ellos tienen un centro estadístico muy importante, interesante, y ya está cerca del 60% de gasto del salario en alimentos de las personas asalariadas. Bueno, pensemos, si se confirma este dato de febrero, en solo 2 meses la inflación habrá aumentado un 12%. Sí. 2 meses, ¿eh? Un 12%. La carne aumentó un 29% en febrero. Sí. Una locura. Sí, bueno, con estos números es difícil imaginar, primero, que pueda haber algún sesgo de optimismo entre quienes vienen perdiendo sistemáticamente en este modelo. Y después le da mucha incertidumbre a lo que viene. Institucional, político, social. Porque volvemos a quedar acá en este dilema, ¿no? El gobierno no quiere hacer un aporte extraordinario para los salarios. Hay gremios que pueden ir lidiando con la inflación y pueden alcanzar aumentos del 100%. Hay muchos gremios que no, que van perdiendo sistemáticamente año a año. Y un sector, un tercio de la población, que está en el sector informal y que pierde de una manera abrumadora. Por lo cual vos tenés un 60, 70% de la población que con estos números pierde fuertemente. Bueno,
el gran desafío, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque golpea de distinta manera, ¿no? Siempre lo decimos. No golpea de la misma manera un número inflacionario a distintas clases, ¿no? O distintos No, es que las poderes clases altas adquisitivos. ganan con la inflación. Acá hay una transferencia de recursos, digamos. Hay sectores que están ganando y muchísimo con la inflación. El problema es la mayoría, Claro. que viene perdiendo porque depende de un salario o de un ingreso No, fijo. eso es. Y eso es inmanejable. Hoy el INDEC va a difundir la inflación. En febrero la estimada por las consultoras trepó al 6% con una variación interanual del 98,8%. Con una suba de más de 6 puntos durante el primer bimestre del año, la suba habría alcanzado el 12% entre enero y febrero. 12% en apenas 2 meses. De acuerdo con el último relevamiento del Banco Central, en febrero la inflación llegó al 6,1%. Para diciembre va a alcanzar el 100%, 99,9%. Lo que habla de que este año vamos a tener un contexto inflacionario aún peor que el que tuvimos en el 2022, según los propios datos del Banco Central. Bueno, porque ya se está llegando a esos 3 dígitos tan temidos, ¿no? Sí, esto es una cuestión Mira, de... porque es lo mismo, a ver, 98, 100, Sí. 97, pero digo, el impacto también para el gobierno, ver una inflación del 100% interanual, no deja de ser una chapa preocupante. Más en un año electoral. Claro, por supuesto. Más en un año electoral. Pero vamos a ver más datos. La inflación de los trabajadores, viste lo que te decía, Sí. ya se empieza a medir desde ese contexto, fue del 6,3% en febrero. Se aceleró 0,8% porcentuales respecto a enero, según la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Acá no solo se mide lo que tiene que ver con los alimentos, sino, por ejemplo, tarifas, combustible, aquello que impacta directamente al trabajador, Claro. no la inflación general. Según los analistas, la inflación de febrero fue impulsada por los precios de la carne, subió un 30%, sí, una locura. 30%. La suba de los precios regulados, como las tarifas públicas, el transporte y las prepagas, que van a seguir subiendo y mucho. Porque una de las exigencias que le planteó el Fondo Monetario Internacional al gobierno para aliviar la presión sobre las reservas es que no vayan fondos para los subsidios, por lo cual van a seguir aumentando y mucho las tarifas. La consultora LSG puntualizó que la inflación en los alimentos en las últimas 4 semanas ha sido del 6,4%. Un dato desolador el que viene dando la inflación. Si esto se confirma, es un panorama muy sombrío el que viene, porque hay algunas señales de un estancamiento, de una profundización del estancamiento en el consumo, y a esto le añadimos la cuestión inflacionaria, bueno, realidad muy difícil para soportar para una mayoría de la gente en los próximos días. Gracias, Pablo. A ustedes.